Gracias por seguir con nosotros. Continuamos en directo en Buenos Días, Wall Street. Hoy se sienta con nosotros Jorge Muñoz Parral, reconocido a nivel mundial como escritor y coach motivacional. Su misión es inspirar a las personas a alcanzar sus objetivos y liberarse de pensamientos limitantes. Su libro, El secreto del dinero, es una herramienta para ello y queríamos sentarnos este lunes con Jorge para hablar de todo esto. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Bueno, es un gran placer y un gran honor para mí estar compartiendo con vosotros y, bueno, pues para mí un placer y un honor compartir este camino en el cual, pues bueno, yo he descubierto o he estado investigando cómo podemos reprogramar nuestra mente y cómo podemos convertirnos en personas que atraigan más éxitos a la vida porque, bueno, yo siempre digo una cosa, ¿no? Si yo lo he conseguido, si un montón de personas lo hemos conseguido, se puede y simplemente es cuestión de empezar a cambiar nuestros hábitos y nuestra manera de pensar. Qué bien, Jorge, y eso es algo que realmente es de lo que queremos aprender. Así es que te damos la bienvenida aquí a Buenos Días Wall Street y gracias porque nos estás acompañando. Te vamos a hacer una serie de preguntas de que queremos Ujú, aprender y descubrir de lo que tú tienes experiencia. ¿Qué te parece? ujú, Perfecto, será un gran honor compartir con ujú. vosotros este ratito. Perfecto. Bueno, Jorge, defiendes que el dinero, no, y lo decías, se crea en la mente. Entonces vamos al primer paso que mencionabas, cómo reprogramamos nuestra mente para atraer esa riqueza. Bien, mira, yo durante mucho tiempo estuve estudiando con coaches y mentores en Norteamérica, como Grant Cardone, Tony Robbins, Brian Tracy, intentando buscar las claves para entender el proceso de la manifestación, el proceso de la ley de atracción, esta famosa ley de atracción, y el proceso de cómo podemos atraer más abundancia o más dinero a nuestras vidas, ¿no? Y esto no se trata de pulsar un botón mágico, o de hacer afirmaciones, o simplemente visualizar algo y esperar que las cosas te vengan. Mira, nosotros hace más de 4 años escribí el libro del Código de la Abundancia, que ya ha llegado a más de 20.000 personas, y en este libro lo que explicamos son los fundamentos por los cuales pueblos, como por ejemplo el pueblo judío, ha conseguido atraer riqueza de manera, bueno, en todas las épocas prácticamente de la historia de la humanidad, el pueblo judío ha conseguido mucho dinero, y eso es porque ellos entienden muy bien el proceso por el cual se puede atraer más dinero, el proceso de cómo se hace el dinero. Los judíos enseñan a los niños desde que son pequeñitos reglas financieras y reglas de mentalidad muy interesantes, cosas relacionadas como que el dinero es algo espiritual, contrariamente a lo que pensamos en las sociedades más occidentales. Y lo que está claro, Ana, es que algo tenemos en claro: los judíos son un 1% de la población mundial, pero son un 25% de las personas más ricas del mundo. Y eso quiere decir que los judíos han entendido muy bien el secreto de la abundancia. Y por eso he estado durante mucho tiempo estudiando con coaches, Ujú. mentores, terapeutas, intentando entender y descifrar todos estos principios espirituales o metafísicos que también están en la Biblia, poderlos explicar a todas las personas de una manera, en un lenguaje claro, que todo el mundo lo pueda entender. Ujú. Interesante, Jorge, lo que estás mencionando. De hecho, pues me gustaría preguntarte que nos digas algunas creencias limitantes que nos hacen ver el dinero como algo negativo, lo cual pues propiamente nos genera estrés y que ese estrés pues nos genera problemas. Háblanos de algo de ello. Bien, mira, uno de los principales problemas que tenemos respecto al dinero es el tema del juicio, ¿no? Nosotros normalmente, todas las personas tenemos momentos difíciles en nuestra mente, que hemos pasado momentos difíciles con el dinero, y una de las cosas que tenemos es que desarrollamos una especie de instinto o sentimiento negativo acerca del dinero, y muchas veces también ocurre que juzgamos demasiado a las personas que tienen dinero, ¿no? Y esto es algo que es cultural. Pero un mentor me dijo una frase que me cambió la vida, ¿no? Es que si piensas que alguien que tiene dinero es alguien malo, o lo ha cometido de una manera negativa o engañando, pues lo que va a ocurrir es que nunca vas a ser rico, ¿no? Nunca vas a conseguir el dinero. Lo primero que tenemos que hacer es hacer las paces con el concepto del dinero. No hay nada malo en tener dinero, y también porque nos han planteado una historia donde parece como que tener dinero es algo que no es espiritual, ¿no? Y realmente en el pueblo judío se relacionan estos dos conceptos y se aunan. Es decir, y es lo que os voy a estar explicando en esta entrevista, ¿no? Cómo podemos entender el dinero desde algo 100% espiritual. Y esto no solo lo digo yo, no solo lo dice el pueblo judío, sino mentores como Tony Robbins, que es Ujú. nombrado por la lista Forbes como uno de los asesores de negocios más grandes con su programa Business Mastery. También menciona precisamente este concepto, ¿no? El dinero y los negocios son algo Ujú. espiritual y tienen que ver con el valor y con aquello que tú aportas al mundo, Ujú. y no con aquello que quieres recibir de forma egoísta. Ujú. Oye, Jorge, te escuchaba en una entrevista comentar que cuando el dinero se deja de plantear, y viene un poco ligado a lo que comentabas, en términos de ahorro y de reducción de gastos, y ya se empieza a ver como una herramienta para conseguir más, es entonces cuando se atrae la riqueza, ¿no? ¿Podrías explicarnos esto? Porque muchos tenemos ese concepto de tengo dinero, tengo que ahorrar, no puedo gastar, y al final hay que verlo al revés.
Exactamente, Ana. Es muy, muy correcto esto que dices. Uno de los principales problemas o de las cosas que nos ocurren a todos es que seguramente todos nosotros hemos tenido momentos donde vemos nuestra cuenta del banco bajar, donde vemos que no tenemos dinero y entonces lo primero que viene a nuestra mente es tengo que ahorrar, ¿no? Tengo que recortarme gastos, voy a recortarme Netflix, voy a recortarme algún tipo de gasto que normalmente no utilizo tanto. Y eso es entendible, pero no es lo que se debe hacer. Lo que se debe hacer es algo completamente contrario. El dinero es un juego y es una energía y es una forma de pensar. Y es una energía que tiene que ver con la valentía y tiene que ver con el no miedo. Esto es algo muy interesante que dicen los cabalistas y el concepto judío de la riqueza, ¿no? Que por cierto es algo que menciono en mi último libro del secreto del dinero. Y precisamente el punto clave es que cuando nosotros entendemos el dinero como algo en lo cual quitamos el miedo de lado y entiendo que es una cosa importante para todos, pero hay que hacer algo. La próxima vez, y esto es uno de los consejos que me dijo uno de mis mentores, es la próxima vez que te veas sin dinero, porque a todos nos pasa y hay que entender que para los judíos el dinero se llama shefa y shefa significa flujo. Para los judíos el dinero es como una bolsa, ¿no? Como las líneas de la bolsa. No hay ninguna empresa que solo crezca. Nosotros nunca, nuestra vida nunca va a ir solo en crecimiento. Es decir, van a haber fracasos y van a haber victorias. Y lo importante es que cuando hayan esos fracasos o cuando la cuenta del banco esté más vacía que de costumbre, en ese momento no hemos de entrar en pánico. ¿Y qué quiere decir no entrar en pánico? Bien, la próxima vez que veas que tienes poco dinero, que Ujú. te estás quedando sin, el primer concepto que tienes que pensar es ¿qué puedo hacer para ganar más? ¿Qué puedo hacer para generar más? Nunca pienses qué puedo hacer para generar menos o qué puedo ahorrar, porque el dinero tiene que ver con el crecimiento, ya no solo con el crecimiento personal y espiritual, sino con el crecimiento de nivel de conciencia. Entonces, lo que tenemos que aprender, y uno de los ejercicios que yo planteo en mis seminarios y cursos que hago por todo el mundo, es coge una hoja de papel y apunta las 10 primeras ideas que te vendrían de eso que quieres conseguir, ¿no? ¿Qué podría hacer hoy para conseguir algo de dinero? Y una de las cosas que poca gente a veces nos damos cuenta es que en nuestra propia agenda del móvil, en nuestro propio contactos, amigos o un primo, tenemos personas con las que podríamos hacer algún tipo de negocio o a las que podríamos ofrecer algún tipo de servicio. El dinero tiene que ver con tu forma de pensar y sobre todo también con pensar que mereces más. Es decir, una de las cosas por las que nos privamos, por ejemplo, de hablarle a mi primo del pueblo que hace mucho que no hablo, para proponerle un negocio o proponerle un servicio que le podría interesar, es porque no nos creemos capaces, porque odiamos la venta o simplemente porque no nos creemos merecedores de poder tener más, ¿no? Entonces, este concepto se llama la vasija y si tú quieres tener más en la vida, tienes que aumentar tu vaso, tu vasija, ¿no? ¿Y cómo aumento más mi vasija? Simplemente tengo que mostrarme y creerme más merecedor y hacer ejercicios a diario para reprogramar mi mente y saber que si otras personas lo han conseguido, yo también puedo Ujú. conseguirlo y se puede hacer y es muy fácil. Ujú. Jorge, entonces esto, a ver si me lo puedes explicar en otra forma para que algunos televidentes o de los espectadores se den cuenta y puedan aplicarlo de la mejor manera, porque tú lo hablas como un mandamiento, ¿verdad? ¿Quieres ganar más dinero? Bueno, pues deja de quererlo. Entonces, cómo gestionamos ese dilema? Bien, sí, es un poco contradictorio, es totalmente contradictorio de hecho, pero tiene toda una lógica. Mira, la mayor parte de personas, si yo ahora mismo te dijese, ¿qué harías si tuvieses todo el dinero que tiene Elon Musk en la cuenta de banco? Pues seguramente, o que tiene Warren Buffett en la cuenta de banco, todos nosotros empezaríamos a pensar, bueno, pues me iría de vacaciones aquí, me iría a este restaurante. Pero si te fijas, la vida de Elon Musk o la vida de Warren Buffett son personas que tienen una ética de trabajo muy profunda, es decir, son personas que trabajan mucho, que se esfuerzan mucho y que trabajan muchas horas a la semana, ¿no? Y muchas veces nosotros, el problema que cometemos respecto al dinero es que pensamos en el dinero de forma egoísta, cuando si tú te pusieses en la mente de Elon Musk, por ejemplo, uno de sus mayores objetivos es llegar a Marte, ¿no? Es dejar un legado para la humanidad. O, por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Que, por ejemplo, dona más de la mitad de su dinero, ha donado a fundaciones. ¿Qué quiere decir? Si nos pusiésemos en la mente millonaria, que es lo que yo he estado estudiando durante los últimos 10 años de mi vida, lo que entenderíamos es que ellos, o en la mente de las personas que tienen mucho dinero, siempre hay un instinto o un deseo por dar algo a los demás, por dejar un legado al mundo. Y la mayor parte de nosotros, cuando pensamos en el dinero, pensamos en qué queremos recibir de forma egoísta. ¿Y qué nos dicen los cabalistas? De alguna manera, en tu deseo está el hecho de si se va a cumplir o no. Imagínate que yo monto un negocio, monto un restaurante y en este restaurante mi deseo es robarle el dinero y
cobrarle lo máximo a las personas y aprovecharme al máximo de ellas. Pues probablemente este negocio no va a prosperar, obviamente. Pero si yo me planteo un restaurante, me planteo una cafetería donde mi objetivo es dar la mejor experiencia posible a las personas, que tengan un recuerdo inolvidable y darles absolutamente el máximo valor, probablemente esa pastelería, esa panadería, esa cafetería va a crecer y va a prosperar. Y ese es uno de los secretos judíos del dinero. El dinero tiene que ver, el dinero, la abundancia, tiene que ver con aquello que tú das, con el valor que tú aportas al mundo. Por lo tanto, muchas personas pensamos que queremos recibir, quiero tanto dinero, todo el mundo queremos dinero, todo el mundo queremos más dinero, pero lo que no nos planteamos es, para yo recibir ese dinero, lo que tengo que hacer es convertirme en una persona de valor, en una persona que dé un valor genuino al mundo. Ujú. Entonces, lo que yo tengo que hacer es cómo paso del deseo de recibir al deseo de dar. Y en el valor está el hecho de poder crecer y poder prosperar. Si aplicas eso a un negocio, aplicas eso a Ujú. una marca personal, aplicas eso a tu relación, aplicas eso a tu familia, te vas a convertir y vas a tener muy buenos resultados, porque en la vida lo que realmente merece la pena, como dijo uno de mis mentores, no es lo que das, sino, o sea, no es lo que recibes, no es lo que has recibido. Todo lo que ganamos en la vida es lo que un día dimos, el cariño que diste a tu familia, el cariño que diste a tu pareja, aquello que diste a tus hijos. Esto es realmente lo que nos llevamos. Al final de la vida no importa tanto el dinero que hemos Ujú. ganado, sino aquello que hemos sido capaces de dar. Ujú. Qué reflexiones tan intensas, ¿no? Para esta mañana de lunes y que nos dejan ahí pensando. Yo te quería preguntar, Jorge, ¿cómo empezamos a visualizar? Yo sé que hay mucha gente que reacia a todo esto, que lo miran con cierto recelo. Yo, desde mi experiencia personal, te puedo decir que he visualizado cosas impresionantes y me han dado resultado. Después me di cuenta de que lo había conseguido simplemente imaginándolo. Pero ¿podrías compartir algún ejemplo o cómo empezamos a hacerlo? Sí, totalmente, totalmente. Es normal que las personas entiendan esto y que a veces lo veamos como una cosa, como algo ficticio. Sí que es verdad que se ha popularizado una visión un poco simplista, ¿no? De la manifestación o del hecho de que a través de visualizar algo simplemente lo vas a conseguir. Realmente no es tan sencillo, tiene que ver con un proceso de 4 etapas, pero en realidad lo más importante es que esto funciona porque, por ejemplo, los deportistas, cuando un deportista entra en mala racha, lo que hace un psicólogo deportivo es simplemente ponerle a visualizarse cuando tuvo esas victorias. Está demostrado que para el cerebro es lo mismo pensarlo que hacerlo y que se segregan los mismos tipos de sustancias cuando estamos visualizando algo que cuando lo estamos haciendo. De alguna manera, cuando tú estás visualizando algo, te estás preparando para que eso ocurra. Seguramente a cualquiera de nosotros nos ha pasado que nos hemos comprado unos zapatos y de repente hemos empezado a ver esos zapatos a otras personas por la calle o hemos empezado a ver que otras personas tenían nuestro mismo coche o nuestra misma camiseta, y eso es porque nuestro cerebro filtra la realidad en base a lo que nosotros pensamos. Entonces, como decía Henry Ford, tanto si crees que es verdad como si crees que es mentira, el universo siempre te va a dar la razón. Por lo tanto, seguramente cualquier persona que nos esté escuchando en algún momento de su vida ha conseguido manifestar algo, pensó en algo, tuvo un objetivo y lo consiguió como se lo había imaginado. Y seguramente en algunos momentos las personas no lo habrán conseguido. Bien, hay un proceso de 4 etapas que, si se realiza bien, normalmente conseguimos aquello que queremos. Y eso a veces no es instantáneo, no es pura magia, sino simplemente es ciencia. Se llama el sistema reticular del cerebro y es puramente neurociencia. El primer paso es un deseo, ¿no? Tenemos que tener un deseo ardiente. Como dijo Napoleón Hill, cualquier cosa que existe en el mundo viene a través de un deseo. Y cuanto más ardiente es y cuanto más ganas tienes de ese deseo, más capaz eres de que se manifieste o que se represente en tu vida. El segundo paso es pensar para quién. ¿Para quién lo quieres dar? ¿Qué quieres dar de ti? ¿Y cómo vas a dar algo mejor? Lo que decíamos, ¿no? Paso del deseo de recibir al deseo de dar algo genuino y bonito al mundo. Y el paso número 3 es tomar acción. Y ahí en la toma de acción sí que es verdad que a veces ahí vienen muchos problemas. Muchos de nosotros sabemos la teoría, sabemos lo que teníamos que hacer, pero sin embargo a veces no tomamos acción, a veces procrastinamos. Sé que tendría que ir al gimnasio y no voy, etcétera, etcétera. O sé que tendría que hacer dieta y no la hago. En la acción hay que tener en cuenta que las emociones nos van a sabotear. ¿Qué significa? Vamos a tener dudas, vamos a tener miedos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido miedos, dudas? No sabemos lo que hacer. Y hay que tener una cosa que se llama entereza emocional. Es decir, la gente que tiene éxito, la gente que emprende, son personas que son valientes. Y no quiere decir que no tengan miedo, sino que quiere decir que aunque tengan miedo, ellos actúan, ellos deciden tomar acción. Y esto es muy importante. Entonces, hay que aprender a tomar acción aunque tengas miedo, aunque no te apetezca, aunque a veces las emociones no vayan 100% de tu lado. Y por último,
hay que aprender a desapegarse del resultado. El cuarto paso es el desapego del resultado. Y eso es muy importante porque a veces, Ana, la vida no va a ir como exactamente nos gustaría. A veces monto un negocio o a veces tengo una idea o invierto en una acción y a veces esa acción no va como a mí me gustaría. Pero como hemos dicho, lo que hay que hacer es no hay que entrar en pánico. Hay que empezar a plantearse la vida desde lo que sí quiero conseguir. Porque lamentablemente, el 99% de nosotros muchas veces funcionamos en piloto automático pensando en lo que no queremos recibir. Y adivina qué, las personas que tienen más miedo que su pareja les deje es la que su pareja le acaba dejando. La persona que tiene más miedo que le echen del trabajo es la que le acaban dejando. Al final, al cerebro no le importa lo que no quieres. El cerebro solo se focaliza en aquello que piensas más a menudo. Mira, voy a ponerte un ejemplo muy rápido. Imagínate, o quiero que todas las personas que nos están viendo ahora no se imaginen un elefante rosa. Quiero que no os imaginéis bajo ningún Ya concepto lo un pensé, elefante rosa. ya Y ya obviamente, lo pues vi en mi cabeza. todos nos hemos imaginado un elefante rosa, porque al cerebro no le importa la palabra no, el cerebro no conoce la palabra no. Entonces cuando yo pienso, es que me da miedo quedarme sin dinero, es que me da miedo que me bajen las acciones, al final acabamos atrayendo aquello que más miedo nos da. Pero existe una solución bastante fácil y bastante simple, es enfócate en aquello que quieres. ¿Cuánto dinero quiero ganar? ¿Cuántos ingresos quiero generar? ¿Qué pareja quiero tener? ¿Qué familia quiero tener? Enfócate en eso y a través de visualizarlo, de alguna manera, y esto funciona prácticamente automático, tu cerebro se empieza a acercar. Eso no quiere decir que no tengas que hacer nada. Obviamente vas a tener que tomar acción. Pero si consigues no sabotearte, si consigues no tener dudas y tener esta famosa fe, ¿no? La fe es precisamente esta capacidad de poner esta manifestación en acción, ¿no? Voy a pasar de esta fe que emano una verdad, que emano esto que yo quiero conseguir. Es el famoso pensamiento positivo que incluso personas como Donald Trump o personas como Napoleón Hill, esto en Estados Unidos está muy expandida, esta filosofía de voy a pensar en lo que quiero y voy a centrarme en aquello que quiero conseguir en mi vida y voy a focalizarlo y voy a recordarlo a diario. Qué bueno, la verdad que qué interesante. Me ha apuntado absolutamente todo y la verdad que el ejemplo es clarísimo. Oye, Jorge, muchísimas gracias por este rato, por esta conversación tan edificante y tan gratificante a la vez. Y te seguimos en redes sociales. ¿Sale algo que añadir? Pues nada, muchísimas gracias, Ana, por invitarme aquí y cuando necesitéis, pues estaré encantado de aportar valor y muchísimas gracias por contar conmigo. Gracias a ti, Jorge, por acompañarnos. La verdad que es algo de lo que necesitamos aprender, ¿verdad? Porque tenemos que tener control sobre el dinero, pero obviamente con esa ideología de un mejor cambio. Así es que muchas gracias y te esperamos próximamente para que nos sigas ayudando con este tema digámoslo, de mental, salud mental sobre el dinero para poder crecer de la mejor manera y que pues nuestros portafolios vayan bien cada día. Gracias, Jorge. Un abrazo, cuídate. Bueno, pues una charla de verdad para aprender y para reprogramar nuestra mente financieramente y a todos los niveles de nuestra vida. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con compañías, con portafolio, con más noticias y con un montón de empresas que analizar. Hasta ahora.